En la cena de Navidad, mamá dijo, por la que todavía no logra encarrilar su vida, y mi hermana añadió, pero al menos nos hace sentir superiores financieramente. Di un sorbo a mi copa y dije, por. El rostro de mamá palideció. Mi nombre es Valeria Castillo. Tengo 32 años. Y para cuando los tenedores de postre ya estaban colocados junto a la vajilla de porcelana en nuestra cena familiar de fin de año, yo ya sabía que me estaban preparando para ser el entretenimiento de la noche. Esa era la cuestión con noches como esta. La sala siempre se veía lo suficientemente hermosa como para engañar a los de afuera. Cálidas luces ámbar colgaban de las vigas de la antigua estación de trenes que alquilábamos cada diciembre. Guirnaldas de pino se enredaban en las columnas de hierro, el jazz sonaba bajo el tintineo de las copas, y todos vestían como si pertenecieran al catálogo de unas vacaciones americanas perfectas. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía lo rápido que una sonrisa en mi familia podía convertirse en una cuchilla. Estaba de pie cerca del fondo con un vaso de agua mineral en la mano y sentí la misma vieja advertencia agitarse en mi pecho. No era miedo exactamente, era más bien memoria muscular. 3 inviernos pasaron por mi mente antes de que alguien siquiera dijera mi nombre. El año en que llegué tarde porque mi camioneta de trabajo se descompuso y alguien en la mesa bromeó diciendo que al menos el fracaso tenía uniforme, ya que yo todavía llevaba puestas mis botas con punta de acero. El año en que traje un regalo hecho a mano y vi cómo lo hacían a un lado por bolsos de tienda y relojes caros. El año en que escuché a mi madre decirle a una prima que yo todavía estaba experimentando con la vida, como si fuera una adolescente probándose identidades en lugar de una mujer adulta manteniendo un negocio a flote con sus propias manos. Al otro lado del salón, la única persona que me miraba sin lástima era Teresa. Me dio ese pequeño y firme asentimiento que decía que ella también veía formarse la tormenta. Y cuando escuché una cuchara golpear contra una copa en la mesa principal, supe que el momento había llegado. Pero antes de contarte lo que se dijo a continuación, y lo que pasó después de que finalmente respondí, dime esto, ¿qué hora es para ti en este momento? ¿Y desde dónde estás leyendo esto? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. Mi madre, Leonor Castillo, amaba un brindis casi tanto como amaba ser admirada por dar uno. Se puso de pie a la cabeza de la larga mesa navideña enfundada en un ajustado vestido esmeralda, con una mano curvada alrededor de su copa, sonriendo con esa expresión pulida y cortés que la gente confundía con amabilidad si no la conocía bien. El salón de la antigua estación brillaba a su alrededor, la luz de las velas se reflejaba en cada copa de vino, el jazz suave se deslizaba bajo el murmullo de las conversaciones. Y por un segundo suspendido en el tiempo, parecía la reunión familiar perfecta. Mi padre, Roberto, estaba sentado a su derecha con una expresión rígida y desgastada que me decía que él ya presentía hacia dónde iba esto y que ya había elegido el silencio en lugar de la interrupción. Mi hermana mayor, Bárbara, se recostaba con la confianza fácil de alguien que había pasado toda la noche siendo admirada. Había estado soltando historias toda la velada sobre cenas con clientes, éxitos de inversión, un proyecto de desarrollo inmobiliario de lujo y un viaje de fin de semana que no dejaba de describir como casual, a pesar de que costaba más que mi primera camioneta. Entonces mamá golpeó suavemente su tenedor contra su copa, y la sala obedeció. Por mis hijas, dijo cálidamente, atrayendo la atención de todos. Una que nos enorgulleció desde temprano y otra que... Hizo una pausa lo suficientemente larga para hacer sonreír a la gente con anticipación. Luego se volvió hacia mí con esa dulce y afilada mirada que conocía desde la infancia. Por la que todavía no logra encarrilar su vida. Algunas personas se rieron de inmediato. Unos cuantos más se unieron porque eso es lo que hace la gente cuando la crueldad se disfraza de humor familiar y se sirve con vino. Antes de que el sonido terminara de moverse a través de la mesa, Bárbara levantó su propia copa y añadió, pero al menos nos hace sentir superiores financieramente. Eso provocó la risa más grande, esa que hace temblar los hombros y agachar las cabezas, e incluso un primo apretó los labios demasiado tarde para ocultarlo. El calor subió por mi cuello, pero esta vez no era vergüenza. Era claridad. Miré alrededor de la mesa y vi exactamente lo que había estado sucediendo todo el tiempo. La gente no estaba presenciando una broma. Estaban participando en un ritual. Yo tenía un papel, y mi papel era absorber el golpe, sonreír débilmente y hacer que todos los demás se sintieran un poco más exitosos. Mi pulgar se apretó en el tallo de mi copa hasta que pensé que podría romperse.
En lugar de eso, la golpeé con fuerza contra la mesa, el sonido agudo cortando limpiamente las risas. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Incluso la camarera en el fondo disminuyó el paso. Me puse de pie, volví a tomar mi copa y sonreí de una manera que hizo que la expresión de Bárbara cambiara primero. Muy bien, dije. Hagamos un brindis de verdad. La sala se quedó inmóvil. Por las personas que llaman a mi negocio inestable, sucio, vergonzoso y no lo suficientemente serio como para importar, pero que de alguna manera recuerdan que existo cada vez que necesitan dinero, mano de obra o un problema solucionado rápido. Nadie se movió. El rostro de mi madre cambió una fracción, pero fue suficiente. Por la mujer que se burló de mí por comprar viejos letreros de neón y paneles de madera agrietados, y luego me llamó pidiendo $12,000 cuando el contratista de su boutique renunció a mitad de una remodelación. Resoplé. Por la hermana que bromea diciendo que hago que todos se sientan más ricos, justo después de que le pagué el alquiler cuando su condominio de diseñador le absorbió hasta el último dólar que tenía. Por la familia que adora presentarme como la que todavía está descubriendo la vida, mientras depende en silencio de mí cada vez que sus pulidas vidas empiezan a desmoronarse. Hice una pausa lo suficientemente larga como para dejar que las palabras se asentaran en cada plato, en cada servilleta, en cada mirada baja alrededor de esa mesa. Y sobre todo, dije, levantando mi copa un poco más alto. Por las personas que confunden las apariencias con el carácter, porque solo una de esas cosas sobrevive cuando la sala se queda en silencio. Los labios de mi madre se separaron, pero no salió ningún sonido. La sonrisa burlona de Bárbara desapareció tan completamente que fue como ver apagarse un interruptor de luz. Ni una sola persona se rió. ¿Ni una? El silencio después de eso no fue del tipo avergonzado. Era más pesado, más alerta, como si toda la sala acabara de descubrir una trampa oculta bajo el suelo y estuviera intentando no pisar en falso. Mi madre se recuperó primero, porque las mujeres como Leonor siempre creyeron que el control podía recuperarse si hablaban con la suficiente dureza. Bajó su copa con mucho cuidado, la dejó junto a su plato y dijo mi nombre en un tono tan frío que casi sacó sangre. ¿Valeria? Solo eso. Una advertencia disfrazada de compostura. Luego se enderezó y añadió, no me hablas así frente a los invitados. Dejé salir un corto suspiro que casi se convirtió en una risa. ¿Invitados?, dije. ¿Te refieres a la audiencia que necesitabas? Apretó la mandíbula. Mi padre se removió en su silla y se frotó una mano por la boca, el mismo gesto cansado que usaba cada vez que quería que el conflicto desapareciera sin obligar a nadie a hacerse responsable de causarlo. Calmémonos todos, murmuró, no lo suficientemente alto como para importar. Bárbara se inclinó hacia adelante, la confianza perezosa resbalando de su rostro y endureciéndose en algo más brillante y cruel. Esto es increíble, dijo. ¿De verdad estás haciendo esto por una broma? Una broma, repetí. Qué conveniente. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. No de forma dramática, no como un truco, solo tranquilamente, porque había pasado demasiados años siendo llamada sensible, dramática o confundida como para no guardar registros. ¿Quieren que lea las fechas de las transferencias?, pregunté. El color de Bárbara cambió primero. Los ojos de mi madre se entrecerraron. No seas vulgar, espetó mamá. El dinero entre familia es privado. No, dije. Es privado cuando hay respeto mutuo. Cuando un lado es burlado en público y utilizado en privado, eso no es privacidad. Eso es encubrimiento. Un hombre al final de la mesa de repente se sintió fascinado con su plato de pan. Alguien a su lado dejó un cuchillo demasiado rápido. Desbloqueé mi teléfono y eché un vistazo a las notas que una vez había guardado para asegurarme de que no había imaginado el patrón. 17 de marzo, leí. Transferencia de emergencia por excedente de remodelación. 2 de abril, transferencia bancaria por déficit de patrocinio para una gala. 12 de junio, adelanto de materiales porque el arrendador de Bárbara necesitaba pruebas de reparaciones antes de liberar un depósito. Septiembre, ayuda con el deducible de recetas médicas para papá. Mi padre miró hacia la mesa tan rápido que fue casi doloroso de ver.
La expresión de mi madre pasó de la indignación a la alarma porque podía sentir cómo la estructura colapsaba. La historia que habían construido sobre mí solo funcionaba si nadie la comparaba con los hechos. Bárbara resopló, pero ahora había tensión en su voz. «Estás actuando como si te hubieran obligado». «No», respondí. «Estoy actuando como si finalmente notara lo útil que se volvió mi generosidad una vez que pudo separarse de mi dignidad». Eso aterrizó más fuerte de lo que esperaba, tal vez porque fue la primera frase de toda la noche que sonó menos a ira y más a diagnóstico. Luego el momento se afiló de nuevo cuando Elena Morales, una de las amigas más antiguas de mi madre y una de las pocas mujeres en esa sala cuya aprobación Leonor genuinamente valoraba, dobló su servilleta y la miró directamente. «Ella no está inventando esto, Leonor», dijo Elena en un tono uniforme. La sala pareció encogerse. Mi madre se volvió hacia ella con abierta incredulidad. «Disculpa». Elena no parpadeó. «Me dijiste en primavera que Valeria te estaba ayudando a cubrir un déficit temporal y que estabas agradecida. Lo recuerdo porque también te reíste de lo irónico que era, considerando la frecuencia con la que dices que ella no puede manejar su propia vida». Eso fue todo. Los dedos de mi madre se crisparon contra la mesa, golpearon la base de su copa de vino y enviaron una sábana oscura de rojo derramándose sobre el mantel blanco. Corrió entre los cubiertos y a través de las servilletas dobladas como algo teatral y feo que finalmente se negaba a permanecer contenido. Nadie se apresuró a traer más servilletas. Nadie hizo una broma. La falta de rescate en ese momento dijo más de lo que las palabras podían. Bárbara intentó recuperar el ambiente con una risa frágil. «Pueden todos, por favor, dejar de actuar como si Valeria fuera una especie de santa víctima», dijo, pero su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Y por primera vez en su vida, nadie se movió para apoyarla. Una mujer al otro lado de la mesa murmuró, «Eso fue cruel». Y otra respondió, «Siempre lo es». Bárbara escuchó a ambas. Vi cómo la certeza abandonaba su rostro en pedazos. Mi madre me señaló, su voz elevándose ahora, despojada de todo pulimiento. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas?» Me acerqué a la mesa, no agresiva, solo poco dispuesta a encogerme más. «Entonces dilo», le dije. Di exactamente qué han hecho por mí que no viniera atado a humillación, comparaciones o a una historia que luego pudieras contar para quedar como alguien generosa. Abrió la boca y se detuvo, porque no había nada, ninguna respuesta que pudiera sobrevivir a la luz del día. Y en ese segundo congelado, todos en la sala entendieron lo que yo había entendido durante años, pero nunca había dicho en voz alta. No solo disfrutaban menospreciándome. Dependían de ello. Mi papel inferior hacía que sus identidades superiores fueran más fáciles de mantener. Sin ello, se veían menos impresionantes, menos seguros, menos inocentes. Por eso la verdad los asustaba más de lo que el insulto me había dolido a mí. Fue entonces cuando Teresa se puso de pie. No lo hizo de forma dramática, no golpeó la mesa con la mano ni se anunció como un héroe de película. Simplemente se levantó de su silla con la tranquila firmeza de alguien que había observado lo suficiente y decidido que la línea ya se había cruzado hacía mucho tiempo. Teresa me conocía desde que yo tenía 19 años, en la época en que tomaba clases en el colegio comunitario durante el día y trabajaba por las noches en la oficina de un depósito de chatarra que olía a óxido, café y cartón mojado. Me había visto llegar a clase con pintura en el pelo, un corte en los nudillos y el efectivo exacto contado para los libros de texto porque cada dólar ya tenía un propósito. Me había visto construir un negocio a partir de piezas arquitectónicas desechadas, mientras las personas con zapatos más limpios y manos más suaves lo llamaban una fase. Y lo más importante, había estado lo suficientemente cerca a lo largo de los años para saber qué historias familiares eran bromas y cuáles eran heridas con una sonrisa. «Ella está diciendo la verdad», dijo Teresa, su voz clara y nivelada, y las cabezas se volvieron hacia ella de inmediato. «Y si escucharlo hace que esta sala se sienta incómoda, tal vez sea porque muchos de ustedes se acostumbraron a ver cómo pasaba y llamarlo normal». Mi madre se giró tan rápido que su silla raspó hacia atrás. «Este es un asunto familiar», espetó. Teresa no se inmutó. Entonces su familia debió haberlo resuelto antes. Ese golpe aterrizó tan limpiamente que casi pude escucharlo hacer eco. Bárbara soltó una pequeña risa burlona,
pero sonaba más a la defensiva que divertida. No conoces la historia completa, dijo. Teresa la miró directamente. Conozco lo suficiente. Sé que Valeria es la primera persona a la que todos aquí llaman cuando hay una crisis que nadie quiere que otros sepan. Y de alguna manera sigue siendo a la que menosprecian en público. Eso me dice que la historia completa no los favorece. Mi padre finalmente se puso de pie por completo, presionando ambas palmas sobre la mesa como si el acto físico de levantarse pudiera restaurar la autoridad. Ya es suficiente, dijo. Pero su voz no llevaba mando, solo tensión. Quería silencio, no verdad. Quería resolución sin exposición. Había pasado la mitad de mi vida confundiendo eso con decencia. Ya no. Lo miré y sentí que algo dentro de mí encajaba en su lugar. No, dije. Lo que es suficiente es que esto termine esta noche. Mi madre rió una vez, pero fue una risa desgarrada en los bordes. Ahora te estás poniendo histérica. No, respondí. Estoy siendo precisa. Esa palabra la golpeó más fuerte que si hubiera gritado. Pude verlo, porque la precisión deja menos espacio para la negación. Dejé mi copa y miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie pudiera pretender más tarde que me había malinterpretado. Así que permítanme ser precisa, dije. Ya no soy el chiste de la familia. No soy la hija de la que se burlan para entretener a una sala. No soy la billetera de respaldo a la que llaman cuando las apariencias se resquebrajan. No soy la mano de obra de emergencia, el préstamo silencioso, la decepción útil. Mi voz nunca se elevó. Y tal vez por eso cada palabra resonó. Si alguno de ustedes piensa que sigo viniendo a las fiestas para que me comparen, me corrijan, se rían de mí, y luego se apoyen en mí en privado cuando las cosas salen mal. Esta noche es la última vez que tienen esa versión de mí. Podía ver a la gente asimilándolo ahora, no como un arrebato, sino como un límite con estructura debajo. No más arreglos no remunerados. No más transferencias rápidas porque alguien necesita discreción. No más apoyo familiar que de alguna manera solo viaja en una dirección. Y no más aparecer en lugares donde el respeto es opcional. El rostro de Bárbara se tensó. Así que estás castigando a todos porque no aguantas una broma. No, dije de nuevo. Estoy quitando el acceso a las personas que confunden mi paciencia con permiso. Mi padre se frotó una mano por la frente y dijo, Valeria, por favor, no tires a tu familia por la borda por una mala cena. Me volví hacia él completamente. Nunca fue una sola cena. Fueron años. Esta noche fue solo la primera vez que el guión no salió a su manera. La sala se quedó atrapada en esa quietud, pero había cambiado de forma. Antes había sido el silencio de personas esperando a ver si yo absorbía otra humillación. Ahora era el silencio de personas dándose cuenta de que estaban viendo colapsar una estructura que probablemente llevaba podrida mucho tiempo. Mi madre estaba allí con el rostro pálido y furiosa. Pero debajo de la furia había algo que odiaba sentir aún más, exposición. Bárbara cruzó los brazos con fuerza, pero había un destello inquieto en sus ojos porque podía sentir lo que estaba sucediendo socialmente en tiempo real. La gente estaba recalculando. Ya no me veían como inestable e hipersensible. Me veían como la única persona dispuesta a nombrar el acuerdo del que todos los demás se habían beneficiado. Y una vez que eso sucede en una sala, nada vuelve a ser como antes. Esperaba gritos cuando alcancé mi abrigo. Tal vez lágrimas, tal vez un último ataque diseñado para arrastrarme de vuelta a mi antigua posición antes de llegar a la puerta. En cambio, lo que siguió fue más extraño y, a su manera, más satisfactorio. La sala se fracturó de maneras pequeñas y reveladoras. Las conversaciones se reiniciaron en tonos bajos e inquietos. Algunas personas de repente encontraron razones para levantarse y moverse a otro lugar. Algunos evitaron mirar a mi madre por completo. Otros la miraron demasiado directamente, de la manera en que lo hace la gente cuando una sospecha privada acaba de confirmarse en público. Deslicé un brazo en mi abrigo mientras Teresa estaba a mi lado, lista pero sin asfixiarme. Y fue entonces cuando mi tía Mariana se acercó con un rostro que nunca le había visto usar a mi alrededor, vergüenza. Valeria, dijo en voz baja, mirando una vez por encima del hombro hacia la mesa.
Debí haber dicho algo antes. Hace mucho tiempo. Tocó mi antebrazo suavemente, como si supiera que no se había ganado el perdón y que de todos modos no iba a pedirlo. Lo aprecié más que si hubiera llorado. Un primo 2 años menor que yo, alguien que me había ignorado casi siempre en las reuniones familiares a menos que necesitara ayuda para mover muebles, dio un paso adelante a continuación. Vi la página de tu estudio en internet, dijo torpemente. Tu trabajo es increíble. Hizo una pausa. Lo siento. Fue breve, torpe, y más honesto que cualquier cosa que hubiera escuchado de mi familia directa en toda la noche. Cerca del perchero, una de las amigas de puente de mi madre le murmuró a otra mujer, esa chica tiene más gracia de la que yo habría tenido. Y aunque ambas intentaron susurrar, la oración viajó. Mi madre la escuchó. Pude notarlo por la forma en que sus hombros se tensaron. El verdadero desmoronamiento, sin embargo, comenzó detrás de mí. Bárbara siseó, dejaste que esto se saliera de control. Y mi madre le respondió cortante, fuiste tú la que abrió la boca. Eso casi me hizo dar la vuelta y sonreír. Su alianza siempre había dependido de que yo me mantuviera en un escalón inferior en la jerarquía familiar que ellas dos. En el minuto en que salí de mi posición, comenzaron a redistribuir la culpa como ejecutivos en pánico después de un escándalo. Mi padre dijo algo en voz demasiado baja para que yo lo captara, y mi madre lo interrumpió bruscamente. Incluso sin escuchar las palabras, entendí el ritmo. Control de daños, reputación, narrativa. Nada de eso incluía preguntar si yo estaba lastimada. Afuera, el aire frío golpeó mi rostro como una bendición. Las paredes de ladrillo de la estación se aferraban a las últimas luces navideñas, y el estacionamiento brillaba bajo una fina capa de hielo. Me quedé allí por un segundo, solo respirando, con las manos aún en mis llaves, mientras el ruido de la fiesta se desvanecía en un latido ahogado detrás de la puerta. Teresa bajó los escalones un momento después y se paró a mi lado en silencio, sin apresurarme a hacer comentarios. Finalmente, preguntó, ¿quieres saber lo que están diciendo ahí adentro? Negué con la cabeza. No lo suficiente como para regalarles mi atención. Eso nos sacó a ambas una carcajada real, y la necesitaba más de lo que me daba cuenta. Condujimos hasta una cafetería nocturna en el barrio histórico, donde las ventanas estaban empañadas por el frío y la máquina de espresso sonaba como un pequeño motor tratando de mantenerse con vida. Envolví ambas manos alrededor de una taza de café negro, aunque no estaba segura de si quería café en absoluto. Solo necesitaba sostener algo caliente y sólido. Mi teléfono comenzó a iluminarse antes de que siquiera nos sentáramos. Primero mi madre, luego Bárbara, luego mi padre, luego el chat grupal de la familia. De repente activos con las mismas personas que habían observado en silencio una hora antes. Los mensajes llegaron exactamente en el orden que debía haber predicho. ¿Cómo pudiste avergonzar a tu madre así? Llevaste las cosas demasiado lejos. Esto debió haberse mantenido en privado. La familia ayuda a la familia. Bárbara envió uno más largo que decía, estaba reescribiendo la historia porque me sentía insegura de dónde había terminado mi vida. Me quedé mirando ese mensaje hasta que empecé a reír. No porque fuera divertido, sino porque algo en él era tan absurdo que finalmente rompió el último pedazo de mi culpa. ¿Dónde había terminado mi vida? Como si yo hubiera llegado a la deriva por accidente. Como si el negocio que construí con mis manos, la nómina que cubría, las deudas que pagué, los clientes que me gané, el espacio que me había forjado en una ciudad que respetaba los resultados más que la mitología familiar. De alguna manera valiera menos porque no se fotografiaba tan elegantemente como la versión de éxito de Bárbara. Teresa miró mi rostro y esperó. Siempre esperaba lo suficiente para que saliera la verdad más profunda, y eventualmente salió. Creo que la peor parte, dije, mirando la superficie oscura de mi café, es que los ayudé porque pensé que ser útil eventualmente se convertiría en amor. La frase se quedó entre nosotras. No había planeado decirla. Tal vez ni siquiera me lo había admitido por completo antes. Teresa alcanzó su taza, luego la volvió a dejar intacta. Valeria, me dijo suavemente, ser necesitada no es lo mismo que ser valorada. La miré y sentí que esa verdad se movía a través de mí, más lenta que la ira, pero más profunda. Explicaba demasiado.
¿Por qué seguía diciendo sí después de los insultos? ¿Por qué cada llamada de emergencia de mi familia se sentía como una oportunidad de ganar un final diferente? ¿Por qué confundía acceso con afecto y obligación con conexión? Había pasado años creyendo que si seguía apareciendo con dinero, trabajo, paciencia y silencio, eventualmente alguien en esa familia dejaría de presentarme como la que todavía está descubriendo la vida y empezaría a verme claramente. Pero sentada en esa cafetería, con las ventanas empañadas y mi teléfono zumbando inútilmente a mi lado, finalmente entendí algo limpio y permanente. Nunca habían malinterpretado mi valor. Simplemente se habían beneficiado de que yo dudara de él. Y una vez que eso encajó en su lugar, irme de esa sala ya no se sintió como perder a mi familia. Se sintió como rechazar un papel que me había estado drenando durante años. Los meses posteriores a esa cena no fueron fáciles, pero fueron limpios. Esa era la diferencia. Dolor sin confusión. Bloqueé a Bárbara después de que me enviara una hoja de cálculo desglosando por qué no debía haber tergiversado públicamente el apoyo temporal entre familiares. Casi admiré la audacia de poner la explotación emocional en columnas. Mi madre dejó 2 mensajes de voz que a la mitad pasaban de una furia justiciera a un teatro suave y herido, pero ninguno incluía una disculpa, así que borré ambos. Mi padre llamó 2 veces y dijo versiones de lo mismo: tu madre está herida. Bárbara está avergonzada. No puedes ser la persona madura. Le dije que había sido la persona madura durante 20 años y que eso me estaba haciendo pequeña. Luego volví al trabajo. Mi empresa, Estudio de Restauración Beta Norte, había comenzado como una unidad de almacenamiento alquilada y una mesa plegable. Para enero, firmé el contrato de arrendamiento de un almacén convertido con paredes de ladrillo original, puertas de carga y suficiente espacio para construir tanto un taller de restauración como una pequeña sala de exhibición. Lo invertí todo ahí. Pasé tardes quitando pintura de letreros de hoteles centenarios, negociando con dueños de bares y desarrolladores de boutiques, y noches fotografiando piezas restauradas para la tienda en línea. Mi equipo se amplió de 3 personas a 9. Una revista local publicó un artículo llamando a mi trabajo Nostalgia Industrial con Alma, lo cual era lo suficientemente pretencioso como para hacer resoplar a Teresa y lo suficientemente útil como para triplicar mis consultas entrantes. Por primera vez en mi vida, la gente no me preguntaba a qué me dedicaba con esa sonrisita que en realidad significaba ¿cuándo te pondrás seria? Me preguntaban de cuánto tiempo era la lista de espera. Y aún así, el trabajo más profundo no era el negocio. Era yo. Una noche, rodeada de sábanas antipolvo y accesorios de latón, admití algo que nunca me había permitido decir antes. No solo había estado enojada con mi familia. Había estado enojada conmigo misma por dejar que me entrenaran para creer que soportar era una virtud. Que tolerar la humillación en silencio me hacía noble. Que el amor tenía que ganarse a plazos. Una vez que vi eso, cambié más que mi lista de contactos. Cambié mis reglas. No más trabajo no remunerado, no más préstamos de emergencia sin contratos, no asistir a eventos donde era tolerada en lugar de respetada. Cuando llegó la primavera, planeé mi primera exhibición de inauguración pública para el almacén. No era solo un evento de ventas. Era una declaración. Teresa ayudó con la lista de invitados, la iluminación y el contacto con la prensa. En un momento me preguntó si iba a enviar invitaciones a mis padres. Negué con la cabeza y seguí pegando etiquetas a las cajas. Sin invitaciones privadas, dije. Si quieren venir, pueden entrar como todos los demás, por la puerta principal, sin privilegios. Ella sonrió. Malo. Pero saludable, lo corrigió. La semana anterior al evento, publiqué el anuncio en línea con una frase que me hizo mirar la pantalla durante un minuto completo antes de presionar publicar: inauguración para quienes respetan el oficio, la perseverancia y las segundas oportunidades. De alguna manera, esa frase se extendió. Un locutor de radio la mencionó. La sección de estilo de vida del periódico local pidió fotos. 2 diseñadores de hoteles de la capital confirmaron su asistencia. Y en la mañana del evento, mientras la luz del sol entraba por las ventanas del almacén e iluminaba el polvo flotante como si fuera oro, me di cuenta de que todo lo que habían burlado en mí se había convertido en arquitectura, disciplina, gusto, persistencia, valor. No había encarrilado mi vida según sus estándares.
Había construido una que hacía que sus estándares fueran irrelevantes. Para las 6 de la tarde, el almacén estaba lleno. La música rodaba por debajo de las conversaciones. Viejas bombillas de filamento brillaban sobre letras de marquesinas restauradas, y cada rincón de la sala llevaba alguna versión de mi historia sin nombrarla directamente. Un letrero de iglesia de 1911 rescatado de la podredumbre del agua. Un timbre de escritorio de hotel de latón pulido, pasando de negro a un dorado miel. Una serie de espejos recuperados reenmarcados en roble desgastado. Y en el centro de la pared principal colgaba la pieza que ya había atraído a una pequeña multitud antes de que comenzaran las palabras oficiales. La llamé ruido heredado. Estaba construida a partir de espejos antiguos fracturados, piezas de plata para servir deslustradas y señalización recuperada, todo en capas para formar una gran instalación. Grabadas débilmente en las superficies de los espejos había frases que la gente había usado para menospreciarme a lo largo de los años: demasiado ruda, demasiado tarde, un desastre, poco femenina, inestable, una vergüenza. Pero en el centro, restaurado a mano con pan de oro, corría la frase que se había convertido en mi respuesta a todo ello. Tu valor no lo deciden las personas que se benefician de tus dudas. Cada vez que alguien se acercaba, veía las viejas palabras y su propio reflejo en el mismo marco. Fue lo primero que el reportero fotografió. También fue lo primero que vio mi madre cuando entró. La vi antes de que ella me viera a mí. Leonor llegó envuelta en lana color crema y perlas, tratando de parecer como si perteneciera allí por invitación en lugar de por curiosidad. Bárbara venía a su lado con un abrigo color camello y tacones caros que eran completamente inadecuados para el suelo de un almacén. Mi padre iba detrás de ellas, viéndose ya exhausto. ¿Habían visto el artículo en línea esa tarde? Por supuesto que sí. El éxito tiene una forma de hacer que la gente recuerde tu número. La multitud se apartó lo suficiente para que yo pudiera ver el segundo exacto en que el reconocimiento golpeó el rostro de mi madre. Esto no era un pasatiempo. Esto no era Valeria jugando con chatarra en un cobertizo. Esto era un negocio, una marca, una sala llena de compradores, prensa y personas que usaban palabras como visionaria y fundadora sin ironía. La expresión de Bárbara hizo algo que nunca le había visto hacer antes. No se endureció. Parpadeó. Primero envidia, luego incredulidad, luego algo más frágil. Pérdida, tal vez, porque por primera vez, yo estaba de pie en un mundo del que ella no podía sacarme con sus narrativas. Un desarrollador hotelero de la costa me estrechó la mano frente a ellas y dijo que quería una instalación personalizada de 6 cifras para una nueva propiedad. El reportero me preguntó si Ruido Heredado era autobiográfico y dije, solo en la medida en que toda restauración es autobiográfica. Aprendes que se puede limpiar, que se debe reparar y que no debe volver a ponerse como estaba. La gente realmente anotó eso. Mi madre se quedó paralizada. Bárbara intentó esbozar una sonrisa y fracasó a la mitad. Luego Leonor se acercó a la instalación, miró fijamente las frases grabadas y palideció lo suficiente como para que por un segundo pensé que realmente iba a sentarse en la caja más cercana. Valeria, dijo en voz baja, porque los espacios públicos enseñan modales a quienes nunca los aprendieron en casa. Esto es impresionante. Fue la primera palabra honesta que me había ofrecido en años, e incluso entonces pareció costarle caro decirla. Bárbara se cruzó de brazos. Nos hiciste quedar bastante mal, murmuró, intentando sonar ligera. No, le dije, sosteniéndole la mirada. Solo dejé de editar la historia. Mi padre abrió la boca como para mediar un final más suave. Pero antes de que pudiera hacerlo, Elena Morales apareció de nuevo a mi lado, copa de champán en mano, y le dijo alegremente a una pareja cercana: Valeria es la fundadora más disciplinada que he conocido en años. Leonor debe estar muy orgullosa. Mi madre ofreció una sonrisa pequeña y tensa que parecía dolorosa de mantener. Ahí estaba, la corrección pública. No fue ruidosa, ni teatral, fue permanente. Bárbara miró a su alrededor y finalmente comprendió que esta noche no habría ninguna sala en la que ella fuera automáticamente la hija admirada y yo la historia de advertencia. La gente me estaba pidiendo tarjetas, entrevistas, plazos, precios, fotos. Nadie preguntaba a qué se dedicaba Bárbara. Nadie le pidió a mi madre que me explicara. Dejé que ese silencio hiciera su trabajo.
Más tarde, cuando la multitud disminuyó y las letras doradas de la instalación atraparon la última luz de la tarde, mi madre se acercó a mí a solas. Deberíamos hablar, dijo en privado. Ya estamos hablando, respondí. Simplemente ya no eres tú quien controla la sala. Ella se encogió. No porque yo gritara, porque no lo hice. Puede que no haya dicho todo correctamente a lo largo de los años, comenzó. Casi sonreí. A la gente como ella le encantaba usar una gramática pasiva cuando llegaba la hora de rendir cuentas. No, le dije, no lo hiciste. Miró a la multitud, al reportero que seguía tomando notas, a Bárbara que fingía estudiar un candelabro restaurado mientras escuchaba claramente. Quiero que sigamos adelante, dijo. Entonces, así es como eso sucede, le dije. Dejas de llamar honestidad a la crueldad. Dejas de tratar mi éxito como una sorpresa solo porque no llego vistiendo la ropa de Bárbara. Dejas de buscarme solo cuando necesitas algo. Y hasta que puedas hacer esas cosas de manera consistente, no tenemos una relación privada que reparar. Se me quedó mirando, y por primera vez no me sentí como si tuviera 12 años bajo esa mirada. Me sentí más grande que ella. Bárbara finalmente se acercó y dijo en una voz despojada de casi todo su pulimiento, no sabía que estabas haciendo todo esto. Le sostuve la mirada. No quería saberlo. Eso le dolió. Lo vi. Pero a veces el dolor es solo la verdad llegando tarde. Antes de irse, mi madre se volvió una vez más hacia la instalación, hacia las frases, hacia ella misma reflejada entre ellas. Luego bajó la mirada y salió. No con dignidad, sino con consciencia. Y eso fue suficiente para mí. No las perseguí hasta el estacionamiento. No ofrecí un discurso final dramático. Volví con mis invitados, con los contratos, las risas, la cálida luz industrial, la vida que había construido a partir de lo que otros habían descartado. La mayor lección que aprendí no fue cómo restaurar metal, madera o vidrio. Fue esta: no necesitas el permiso de tu familia para volverte valiosa. Y a veces, lo más valiente que una persona puede hacer es dejar de audicionar por amor en habitaciones donde solo se le aprecia cuando se hace pequeña. Cortar patrones tóxicos no es crueldad. Es educación del alma. Es conocimiento útil ganado a la mala. Es autorrespeto con consecuencias. Y si alguna vez has tenido que elegir entre una falsa armonía y una verdadera libertad, espero que elijas la versión de tu vida que te permita pararte en tu propia luz sin pedir disculpas.